Bienvenidos. Vamos a resolver hoy un problema más de Química Analítica 2, tipo parcial. En este caso, tenemos un problema de parcial de 2007 del tema espectroscopía, UV visible y fluorescencia. ¿Sí? Bueno, como siempre les recuerdo en estos problemas, tengan en cuenta que el tiempo que dura este video no es realmente el tiempo de resolución, porque vamos a aprovechar este problema para repasar los temas que vayan saliendo en el mismo, ¿sí? Así que no se dejen llevar por el tiempo del video, más bien este tiempo tiene que ver con una suma de cosas que va a tener que ver con el repaso que hagamos, además de la resolución del problema. Entonces vamos a leer el problema, dice, se le encarga la tarea de determinar las concentraciones de una especie fluorescente y el ion cromato en una muestra preparada en laboratorio donde existen una mezcla acuosa de ambas especies. O sea, yo tengo una solución que tiene dos especies, una que es el ion cromato y otra que es la riboflavina. La sustancia fluorescente también presenta absorbancia en el rango visible del espectro electromagnético. El protocolo experimental que se le entrega para la resolución de la muestra propone el empleo de dos métodos espectroscópicos en simultáneo. El análisis espectrofotométrico UV visible, hay que construir dos curvas de calibración de absorbancia versus concentración, una para cada especie a una misma longitud de onda, donde absorben ambos compuestos. Construye una curva de calibración de la especie fluorescente a partir de mediciones de fluorescencia a 524 como longitud de onda de emisión y excitación a una única longitud de onda, también que vamos a llamar lambda de excitación. Para ello cuento con patrones de cada uno de los reactivos de interés, un espectrofotómetro, un espectrofluorómetro, ¿sí? Para tal fin se toman 3 alícuotas iguales de 5 mililitros de muestra, se diluyen con agua ultrapura en matraces de 25, ¿sí? Para realizar el análisis por triplicado. Sobre alícuotas de 1 mililitro de cada solución se mide la potencia fluorescente y sobre otra alícuota de 2 mililitros de las muestras diluidas se midió la absorbancia de la misma. En la figura 1 se presentan algunos resultados experimentales obtenidos por su equipo de trabajo. Tenemos entonces un gráfico, el primero de fluorescencia, ¿sí? Donde tenemos la intensidad de fluorescencia que medimos versus la concentración en concentración molar y las curvas de calibración de cromato en los cuadrados y en la especie fluorescente en los círculos para la absorción UV, ¿sí? Dos curvas de calibración. Para la muestra incógnita se obtuvieron los valores siguientes. La absorbancia 0,800, el valor promedio de los triplicados y tengo los valores individuales de la intensidad de potencia fluorescente 524 para cada una de las tres muestras, 675, 669, 680. ¿Sí? Entonces, a partir de la información disponible, calcular las concentraciones de la especie fluorescente y cromato, justificando el procedimiento. Después me pregunta por qué no fueron considerados todos los puntos obtenidos en la curva de absorción versus concentración para realizar las curvas de calibración. ¿Qué método de calibración utilizó en ambas determinaciones? Empleando los espectros disponibles de la figura, comente brevemente qué valores hubiese seleccionado para la longitud de absorción de ambas especies y qué valores de lambda de emisión y lambda de excitación hubiese utilizado para una determinación de riboflavina por fluorescencia. Bueno, muy bien. Entonces empezamos con la primera parte, ¿sí? Tenemos que calcular cada una de las concentraciones de las especies. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos acá arriba la curva del cromato, ¿sí? Y acá abajo la curva de la especie fluorescente riboflavina, en este caso. Y acá tenemos la especie fluorescente riboflavina y cromato no tiene señal porque no es una especie fluorescente. Entonces, como tenemos los valores de intensidad de fluorescencia, lo primero que tenemos que calcular es la concentración de riboflavina, porque ya tenemos la fluorescencia y de la curva podemos sacar cuánta riboflavina tenemos, ¿sí? Y después la absorbancia va a medir la absorbancia total, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener una absorbancia total que va a ser igual a la absorbancia debida al cromato más la absorbancia debida a la riboflavina. Entonces,
como cada una de estas depende de la concentración de cada especie, como ya de la primera parte vamos a saber cuánta riboflavina tenemos, podemos calcular esta parte y calcular esta segunda. Bueno, entonces vamos primero a calcular si tenemos la intensidad de las 3 repeticiones de cada una de las muestras, vamos a poder calcular la intensidad promedio, ¿sí? Entonces vamos a calcular la intensidad promedio de estos 3 valores, sería 675 más 669 más 680, igual dividido 3. Esto me da 675. 65 unidades, ¿sí? Bueno, muy bien, de intensidades, ¿sí? Entonces tenemos esta intensidad, la podemos meter dentro de la curva de calibración y nos va a dar la concentración. Si miramos más o menos en el gráfico, vamos a estar acá en 675, ¿sí? Venimos a la curva de calibración, me va a dar por acá la concentración. ¿Cómo hacemos esto? Reemplazamos en la curva. Entonces, tenemos, pregunta A, la curva de calibración de la fluorescencia es igual 98.905 por X más 9,619. Nosotros sabemos que acá tenemos una fluorescencia de 675 y vamos a despejar cuánto vale X. O sea, es 675 menos 9,619 dividido 98.905. Entonces, ¿cuánto me da este valor? 675 menos 9,619 igual dividido 98.905. Entonces acá tenemos 6,73 por 10 a la menos 3 molar. Sin embargo, esta es la concentración de la solución medida. Solución medida, ¿sí? Tenemos que aplicar acá todavía la dilución. Y el factor de dilución que utilizamos fue 5 mililitros a 25. ¿Está bien? Entonces tomamos 5 a 25. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la concentración de riboflavina final va a ser 6,73 por 10 a la menos 3 molar por 25 dividido 5. Esto me da por 25 dividido 5, 0,0336 molar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la curva, digamos, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con la absorbancia, ¿sí? Entonces para eso tenemos dos curvas nosotros. Vamos a volver arriba. Tenemos dos curvas. Una curva que es para el cromato, una curva que es para la riboflavina. Entonces, tenemos para el cromato igual 101,71. Vamos a copiar acá. Por X menos 0,011. 111. Y para la riboflavina, por V, tenemos la otra curva de calibración que me da 49,143 por X más 0,0039. ¿Sí? Bueno, resulta que esta es la concentración de riboflavina y esta es la concentración de cromato. Esta la conocemos del punto anterior, pero esta no la conocemos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué concentración tengo que poner acá? ¿La concentración final o la concentración de la solución medida? Bueno, en este caso tengo que poner la concentración de la solución medida, ¿está bien?
Entonces, en este caso yo sé que la concentración esa me da 673 por 10 a la menos 3, perdón. Entonces, para calcular en este caso esta es la absorbancia debida a la riboflavina, va a ser, ¿sí? Hacemos la cuenta, 49,143 por 6,73 por 10 a la menos 3 molar, más 0,0039. ¿Qué me da esta cuenta? Me va a dar la absorbancia debido a la riboflavina, 49,143 por 6,73 exponente menos 3, y esto más 0,0039. Esto me da una absorbancia de 0,33, vamos a ver cuántas decimales, 0,0335. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo que la absorbancia total va a ser igual a la absorbancia del cromato más la absorbancia debido a las especies de riboflavina, ¿sí? En las mismas condiciones. Entonces yo sé que esta vale 0,800, esta no sé cuánto vale, y esta yo sé, recién calculé que es 0,0355. Entonces, de acá puedo decir que la absorbancia debido al cromato va a ser igual a 0,800 menos 0,335. Y esto me da 0,800 menos 0,335, 0,465. ¿Y qué puedo hacer con este valor? Bueno, esta es la señal del equipo. Puedo venir a la curva del cromato, ¿sí? A la curva del cromato, y despejar la concentración de cromato. Entonces yo sé que 0, digamos, vamos a hacer la X es igual a 0,465 más 0,0111 dividido 101,71. ¿Sí? Esto sale de esta ecuación. ¿Sí? Despejo X. Entonces, X en este caso va a ser la concentración de cromato en la solución de medición. ¿Sí? Entonces, hacemos esta cuenta, 4,65 más 0,0111 dividido 101,71. Esto me da 4,68 por 10 a la menos 3 molar. Sin embargo, esta es la concentración en la solución de medición, ¿sí? Tenemos que calcular la concentración final de cromato. Y esta concentración tengo que aplicar la dilución, que en este caso también fue de 5 a 25. Por lo cual voy a tener 4,68 por 10 a la menos 3 molar por 25 dividido 5. Y esto que me da por 5 igual 0,0234 molar. Entonces acá tenemos las dos respuestas, la concentración de cromato y la concentración de riboflavina. ¿Sí? En molar en ambos casos en la solución original que era la que me pedía. Bueno, una vez que tenemos esta cuenta me dice ¿por qué? Segunda pregunta, punto B. ¿Por qué no fueron considerados todos los puntos de la curva absorbancia versus concentración para realizar las respectivas curvas de calibración en la espectrofotometría UV visible? ¿Sí? Bueno, básicamente porque tenemos desviaciones de la ley de Lambert-Eaton, ¿no? Tenemos desviaciones, vamos a ponerlo con color, desviaciones a bajas concentraciones y desviaciones a altas concentraciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá se ve claramente una saturación del detector y acá a bajas concentraciones se ve que la señal ya no respeta la misma linealidad. Entonces elegimos la parte lineal de las curvas, ¿sí? De ambas curvas, y despreciamos los valores de saturación del detector, ¿sí? Básicamente es por eso, tenemos desviaciones de la linealidad y el método de calibración es por estándar externo, ¿sí? ¿Qué más? El punto C me pregunta, empleando los espectros disponibles en la figura 2, comente brevemente qué valores hubiese seleccionado para
longitud de absorbancia para la determinación UV visible para una muestra, una solución únicamente de cromato, ¿sí? Bueno, si yo tengo cromato, ¿sí? Acá yo elegí una longitud de onda donde las dos especies absorben, ¿sí? Seguramente la longitud de onda que yo elegí en mi método es 370, y a 370 yo veo absorbancia desde el lado del cromato, ¿sí? Y también veo que absorbancia, ven a 370, cerca de este, estaría un poquito corrido, por ejemplo por acá, en la curva de la riboflavina, ¿sí? Entonces tengo que las dos especies absorben y puedo verlo en el espectro. Acá no se ve, pero parecería que en esta zona, ¿sí? Cerca de, parecería que acá no hay más absorbancia, ¿no? Suponemos que por eso no se midió. Habría que ver si en este espectro se ve algo más o no. Pero si suponemos que esta zona no tiene absorbancia, una longitud de onda posible que podríamos elegir son alguna de estas, ¿sí? Por lo menos vemos que acá hay una absorbancia muy pequeña del lado de la riboflavina, en 280, ¿sí? Entonces podríamos elegir la longitud de onda 280, ¿sí? Como longitud de onda de absorbancia, y lo que pasaría es que para el cromato tendríamos una buena sensibilidad. Fíjense que los picos tienen aproximadamente la misma altura, los puntos máximos de estas bandas, a 284, y sin embargo acá tenemos a 280 una baja absorbancia. El pico de 254 no sería muy preciso para medir el cromato. Cualquier pequeña desviación produciría errores grandes en la concentración, y acá no estamos seguros porque no se midió qué pasa en este lado del espectro. No sabemos si hay una nueva banda o un nuevo pico, ¿sí? Con esta incertidumbre y esta incertidumbre no sería una buena elección 254 porque no se encuentra en el máximo y porque no sabemos qué pasa con la riboflavina. En cambio 280 es una opción más segura porque tenemos una buena señal en cromato y en la riboflavina estamos bastante seguros que estamos en una parte baja de absorción. Entonces no vamos a tener problemas de interferencias entre los dos espectros. Eso responde a la primera pregunta. ¿Qué longitud de onda hubiese elegido para determinar solo cromato? ¿Sí? ¿Sí? 370 también es una buena elección. Si yo solo tengo cromato en mi solución, puedo elegir 370. Al tener riboflavina, se produce en la mezcla la absorción de las dos especies y tendría que hacer una técnica adicional para determinar la riboflavina, que es lo que hicimos, fluorescencia. Ahora, ¿qué longitudes de onda voy a elegir para la emisión y la excitación para determinar solo riboflavina? Es lo que hicimos también. ¿Cómo elijo esas dos longitudes de onda? Fíjense que cuando tengo procesos de fluorescencia se produce como un espejo en los espectros. Fíjense de un lado y del otro, el de excitación y el de excitación de este lado y el de emisión de este lado son espejos una banda de otra. Esta banda no aparece porque con esta banda no se produce fluorescencia. Entonces, lo mejor que puedo hacer es elegir esta longitud de onda de 445 como longitud de onda de excitación, ¿sí? Con la cual yo voy a excitar la muestra para que se produzca fluorescencia, y de este lado voy a elegir la longitud de onda de emisión, que es a la que voy a detectar la presencia de la muestra. Si se fijan, esta de 524 es la que dicen más arriba en la técnica que elegimos, ¿sí? 524, ¿sí? Y tendría la longitud de onda de emisión. La de excitación no la menciona y seguramente fue 445 nanómetros. Entonces la respuesta, si tuviese que elegir una solución que tiene cromato solamente, la longitud de onda de absorción para cromato solo, entonces puedo elegir 370 que tiene más sensibilidad. Como alternativa, podría elegir la longitud de 280, que también tiene una buena sensibilidad, es un máximo y es de casi la misma altura que la de 370, pero además no tengo interferencia con la riboflavina, ¿sí? Y si tengo que medir una solución de riboflavina, voy a elegir la técnica de fluorescencia, ¿sí? Si tengo interferencias, para que no me molesten otras especies, y voy a elegir longitud de onda de emisión de 524 nanómetros y longitud de onda de excitación de 445 nanómetros. Fíjense que siempre la longitud de onda de excitación es más baja porque tiene mayor energía
y la longitud de onda de emisión es más alta porque tiene menor energía. Acuérdense cómo eran los procesos de excitación y de emisión con los niveles energéticos. Por eso la longitud de onda de emisión siempre tiene un poco menos de energía por el entrecruzamiento de sistemas, y eso hace que la energía que requiero para la emisión sea menor, por eso la longitud de onda es más grande. ¿Sí? Bueno, básicamente este fue el problema. Creo que completamos todo y nada más. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo problema.